el caso de la desaparición de mi hijo, la investigación se tornó reservada por 2 años y 4 meses, desde mayo del 2015 hasta cuando en el programa Visión 360 se visibilizó, se dio a la luz ese expediente, esa pequeña parte del expediente reservado. Y fue a raíz de esto que Fiscalía y Policía decidieron emprender esta formulación de cargos contra los dueños de una clínica clandestina por el supuesto asesinato de mi hijo. Cuando yo escuché esta noticia, en medio del dolor que me causaba eso, porque yo espero encontrarle a mi hijo y con vida, pero era el saber que ya iba yo a conocer y a saber dónde estaba mi hijo y qué pasó. Pero cuando me puse a leer el expediente, el proceso y más aún cuando vi las noticias, pude ver que simplemente era un paso apresurado que estaban dando ante lo que sucedió en este programa y ante la visibilización de un expediente que la policía mantenía como reservado. Posterior a eso, el caso de la desaparición de mi hijo se trasladó como asesinato a la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos. Creo que esta ha sido la fiscalía donde más nos han pisoteado, donde más han vulnerado nuestros derechos y tomando en cuenta que son de derechos humanos. Pero esos tales derechos parece que estos fiscales o el fiscal que estuvo en el caso, como es la doctora Gallardo y el doctor Cuazapaz, no los conocían. Fue aquí que hicieron muchas diligencias irregulares, negligentes, indolentes, hasta en cierta manera crueles, como fue el incinerar a un cerdo, el matarlo a un cerdo y querer asemejar que mi hijo era un cerdo y así tuvo ese fin, así murió y que no lo iba a volver a ver más. Posteriormente se da la audiencia de formulación de cargos y resulta que mientras más la policía y la fiscalía presentaba a sus testigos, se veía que todo esto era simplemente una farsa más, un teatro más de la fiscalía y la policía para dar una respuesta a la familia, al país y sobre todo estoy segura que es para dar una respuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque así el Estado ya no tendría responsabilidad en la desaparición de mi hijo y simplemente sería un asesinato, un delito común en el que supuestamente David, por tener conductas inadecuadas, fue muerto, cuando ni siquiera eso lo han logrado probar. Fiscalía pasó un mal rato en esta audiencia porque quedó demostrado que Fiscalía no fue capaz de sostener una tesis donde manifestaban que David estaba muerto e incinerado y que no lo volvería a ver más. En esta audiencia, mientras se daba la audiencia, justamente en el feriado de agosto, también se recibió una llamada al 1-800 y a mi teléfono celular que manifestaban que sabían dónde estaba enterrado el cuerpo de mi hijo, que era en una casa en el sector de Calderón. Y el fiscal Cuazapaz, al enterarse de esta noticia, pidió suspender la audiencia, porque tenía que ir a buscarle al cuerpo de mi hijo. Entonces, nosotros como familia e incluso los jueces le llamaron la atención, porque si están sosteniendo una hipótesis, una teoría de asesinato y sobre todo de incineración, ¿cómo es que querían salir a buscar el cuerpo de mi hijo? Esa es una muestra de que simplemente esta teoría no tenía sustento ni legal, peor aún científico y técnico. Tanto así que los jueces declararon la inocencia de estas personas, de las personas que estaban siendo procesadas por el presunto asesinato de mi hijo. Pero lo más grave e importante de esta audiencia es que los jueces solicitaron la investigación de fiscales y policías en la investigación de David. Porque yo desde el 16 de mayo del 2013 lo único que estoy pidiendo es que me devuelvan a David con una investigación eficaz, con una investigación transparente, efectiva, pero eso no se ha dado. Hasta el día de hoy mi hijo sigue desaparecido y estamos a la espera de la resolución de ese tribunal por escrito para emprender las acciones que corresponden. Desconocemos de dónde viene ni quién fue la persona que llamó. Esa investigación tendría que haberla hecho la policía y la fiscalía, y por ser yo la víctima y la madre de David tendrían que haberme comunicado, pero lastimosamente la fiscalía ha puesto una muralla entre nosotros y me considera su adversaria, en lugar de considerarme la víctima que soy y sobre todo la madre de David, la persona que merece una respuesta de qué es lo que están haciendo y cómo está manejándose la investigación. Pero eso no se ha dado en estos 5 años y 3 meses, peor aún con esta Comisión de la Verdad y Derechos Humanos. Y es justamente por esto que mire que además de que hay el pronunciamiento del señor presidente de la República, cuando solicita a la Defensoría del Pueblo que
emita un reporte del caso de David. Y ese reporte ya está listo, ya me lo entregaron. Y en ese reporte emitido por la Defensoría del Pueblo, una institución estatal, se evidencian las negligencias, los errores, la violación de derechos y la falta del debido proceso. Con eso ya no solamente es la madre de David la que está reclamando, exigiendo y diciendo que el Estado ha cometido muchos errores. Ya es una institución del Estado. Y además de eso, nosotros estamos pidiendo la creación de una comisión internacional para la búsqueda de David. Una comisión que tiene que ser con varias personas para encontrar a David, especialmente investigadores expertos para encontrarlo a mi hijo. Ya no puede ser la misma fiscalía y la misma policía. No pueden ser los mismos que estén buscando a David cuando han cometido muchos errores. Todo esto ha sido una mezcla de sentimientos porque han pasado 5 años y 3 meses para tener que regresar a cero y sobre todo para que hasta el día de hoy yo no sepa qué pasó en realidad con mi hijo ni dónde está David. No sé si David está vivo. Es algo que desconocemos. Y mire tanto tiempo que ha pasado cuando a estas alturas, después de 5 años, yo debería tener la certeza de una investigación eficaz que me diga dónde está David. Esos cruces de fronteras que manifiesta Fiscalía, que manifiesta Policía, no está el cruce de fronteras. No es que un equipo de investigadores se traslada a ese país. No es así. El mecanismo a los que se refieren es simplemente poner esa alerta amarilla o la clave amarilla, que es para informar que esa persona está desaparecida, pero más allá de eso no pasa absolutamente nada. Mire que hay muchas veces que uno se puede pasar la frontera del Perú y no le piden papeles. Y si esa persona desaparecida la obligaron a pasar o simplemente se fue, ¿cómo pueden saber con una alerta amarilla? Esa investigación lastimosamente no la hay. Y pueden decirle que le están buscando. Yo quisiera saber cuál es el equipo que le está buscando. Tal equipo no existe, es simplemente esa alerta. Esa alerta no nos devuelve a las personas desaparecidas. Estamos conscientes de eso y estoy más segura que nunca, porque apenas desapareció mi hijo, yo fui a poner la denuncia. Pero la respuesta fue que debe estar en la playa, debe estar con la enamorada y ha de regresar. Desde ese día vi la indolencia de los agentes estatales, vi la indolencia de un Estado que en lugar de preocuparse de buscar a una persona desaparecida, colocaban sobre él estereotipos. Estereotipos que ni siquiera los investigaban, pero ya estaban diciendo a dónde se fue o qué era lo que estaba haciendo. Cuando David desapareció esa noche, era una rutina nuestra llamarnos para yo salir a recogerlo. Esa noche no fue la excepción. Hablé con mi hijo a las 10:22 de la noche del jueves 16 de mayo. Mi hijo me dijo que estaba en el bus, que estaba cerca, que ya me avisaría para que salga a recogerlo. Me dijo esto en voz baja. Yo le pregunté que por qué me hablaba así. Y lo que me dijo es que si hablaba muy alto lo bajaban del bus. Todo esto le comuniqué a los agentes investigadores cuando ya se hicieron cargo de la investigación, que no fue inmediatamente. Y algo que yo siempre pedí y exigí es que rastreen esa última llamada, porque hasta el día de hoy yo tengo la certeza de que conociendo esa llamada puedo establecer exactamente dónde estuvo mi hijo y poder partir desde ahí. Aquí necesitamos que la Fiscalía Especializada de Desaparecidos y la DINASED especializada en desaparecidos se especialicen. Es más, nosotros habíamos presentado un proyecto donde solicitamos la creación de un instituto para que las personas que van a ser fiscales se preparen en este instituto, al igual que los investigadores. En el caso de desaparecidos estábamos pidiendo que sean investigadores civiles, no policías, o si tenían que ser policías, que sean mixtos, policías y civiles. Creo que solo así se lograría un cambio, pero con especialización, además de crear también un ministerio, una secretaría exclusivamente para desaparecidos. Es cierto que está la DINASED, pero la DINASED maneja secuestros, extorsión, muertes violentas, en fin, debe ser solo para desaparecidos. Incluso las autoridades que estén a cargo de este tipo de tragedias también deben especializarse. Solo así lograremos tener una buena investigación, una investigación que nos lleve a dar con el paradero de cada una de las personas y sobre todo prevenir qué es lo que está sucediendo aquí. Pero más allá de eso, en el caso de David, después de que la Defensoría del Pueblo, a petición del señor presidente, emitió un informe donde el Estado tiene gran responsabilidad
en estas investigaciones negligentes, omisiones, irregularidades, en fin. Y con lo que se dio en la audiencia, donde incluso los jueces piden que se investigue a policías y fiscales, es necesario la creación de la Comisión Internacional para buscar a David. Esta comisión estará con varias personas, incluso con peritos, abogados, investigadores, sociedad civil, personas ilustres, en fin. Tenemos ya más o menos esquematizado cómo sería esta comisión, que tiene que nacer desde la Presidencia de la República. Espero que el Presidente de la República, después de que tuvo esa gran idea de exigir a la Defensoría que prepare este informe, también tenga esa solidaridad, ese apoyo y sobre todo como parte de esta deuda que el país tiene con nosotros, que nos ayude a la creación de la Comisión Internacional para buscar a David. Y más allá de esta comisión, pienso que si esto se da, si logramos encontrar a David con esta comisión también debe ayudar a todos y cada uno de los casos de las personas desaparecidas. Eso será lo que nos devuelva esa paz, esa tranquilidad y sobre todo que nuestros familiares regresen en la condición que sea. Aquí es un antes y un después de la desaparición de David. Es lo que yo he podido percibir porque yo como ciudadana, como madre, no sabía que aquí existía este fenómeno, que aquí desaparecían las personas. El único caso que yo conocía fue siempre el de los hermanos Restrepo y aquí no pasaba nada más. Fue con la desaparición de mi hijo que empecé a ver que aquí no solamente era David ni la familia Restrepo, sino que eran muchas más familias. Es más, el primer plantón que hicimos con la Universidad Central, con los compañeros del Colegio de David, con la familia, conocidos, periodistas y todas las personas que se unieron, fue la primera vez que vi familiares de personas desaparecidas que estaban ahí, eran como 20, 30 familiares. Era una realidad que yo no la conocía y sin embargo el país la estaba viviendo. Empecé a hacer plantones todos los miércoles, a visibilizar en medios de comunicación, ustedes también que me ayudaron, personas que sin conocer a David, sin conocernos a nosotros, también fueron de gran apoyo. Y fue así que ya no solamente era David el que estaba desaparecido y el que estaba en una calle pidiendo ser encontrado, sino que empezaron a llegar más familiares, 1, 2, 3, 20, eran cada día más familiares. Después, poco a poco, empezaron también a perder el miedo, a exigir, a reclamar. Y mire, ahora ya no solamente es David, ahora hay incluso 3 colectivos de familiares de personas desaparecidas. Hay más personas, hay más exigencias, hay más movilizaciones, porque aquí en nuestro país hay miles de personas desaparecidas y el Estado ecuatoriano no ha implementado mecanismos de acción para encontrarlos, no ha implementado campañas de prevención ni políticas de Estado para evitar estas tragedias y sobre todo para solucionar cada uno de estos casos. Hay más de 4.000 personas. ¿Qué pasó con ellas? ¿Qué está pasando en nuestro país? Eso es algo que el Estado le corresponde por ley, porque él tiene que precautelar nuestra seguridad, la vida. ¿Y dónde están esas personas? ¿Qué hay detrás de la desaparición? No solamente de David, sino de todos y cada uno de los que no están aquí, todos y cada uno de los que jamás pudieron llegar a casa. Eso es una deuda pendiente que el Estado tiene y que tiene que reaccionar y no solamente conformarse con las personas que supuestamente dice que están especializadas aquí, porque tal especialización no la hay. Es hora de que el Estado reconozca que no está capacitado para la investigación, la búsqueda y peor aún para la localización de cada una de esas personas. Necesitamos, sí, implementar nuevos mecanismos para encontrarlo, traer personas de afuera que nos ayuden en esto, pero lastimosamente seguiremos luchando en esto hasta que el Estado reconozca y haga lo que debe hacer. Me han llegado muchas fotografías donde las personas me piden que les ayude a difundir, que les ayude a publicar en los medios de comunicación, redes sociales e incluso autoridades. Muchos de los casos han sido encontrados, gracias a Dios, pero el momento que llega eso es un dolor, ¿no? Es volver a revivir lo mismo, porque sé cómo debe estar esa familia, lo que debe sufrir y sobre todo la indolencia del Estado que estoy segura que ni siquiera les debe responder. Como muchos casos me han llamado a pedir ayuda porque no les responden, no les dan una audiencia.
no les permiten estar en esa institución, no les dan ni siquiera fiches. Pero ha valido esta publicación en redes, en los WhatsApp de las diferentes autoridades, para que los casos ya por lo menos no estén desaparecidos de ellos y que sepan las autoridades que hay una persona más desaparecida, que hay un hijo, un padre, una madre desaparecida.